Muy bien. Entonces, el tema en cuestión se denomina traumatismos y otras lesiones. A veces, como habíamos visto en trauma, el politraumatizado tiene muchas lesiones. Sin embargo, hay algunas lesiones pequeñas que debemos ir conociéndolas. Poco a poco vamos a ir conociendo la terminología que se utiliza. En este sentido, muy bien. Entonces, comenzamos. Vamos a hablar de traumatismos y otras lesiones especiales. Sin embargo, debemos hacer algunas definiciones a qué se denomina los traumatismos y otras lesiones especiales. Se denomina lesiones traumáticas de las partes blandas a las alteraciones que sufren estos tejidos por acción de cualquier agente vulnerable. Entonces, básicamente vamos a hablar de las lesiones en partes blandas. ¿Ya? Cuando hay una lesión es producida por un agente mecánico, la potencia y la violencia de acción del agente mecánico, por un lado, y la resistencia variable de los tegumentos y la parte blanda de nuestro cuerpo, estos serían los factores para que resulte el organismo. Entonces, hay dos factores para que se produzcan este tipo de lesiones. Entonces, estamos hablando de un factor extrínseco, o sea, que es la fuerza, es el mecanismo, es la potencia, es la causa. En otras palabras, es el golpe, si en caso ha sido el golpe. Y el otro factor es la resistencia que tengan los tejidos. Y dentro de esta resistencia podemos mencionar a la flexibilidad, a la blandura, a la disposición anatómica de estas partes corporales. Entonces, son los dos factores. En ese sentido, podemos clasificar a este tipo de traumatismos en las partes blandas de dos tipos: los traumatismos cerrados y los traumatismos abiertos. Como su nombre dice, un traumatismo cerrado presenta la lesión tegumentaria con mayor o menor grado de alteración, pero sin presentar solución de continuidad, estado que recibe también el nombre de contusión. En cambio, el traumatismo abierto es aquel en la, que en la piel que la piel no ha sido respetada, o sea, se ha producido una apertura de la piel. En otras palabras, se ha formado una solución de continuidad evidente y visible, llamada herida. Entonces, en, en otras palabras, un traumatismo cerrado se presenta como contusión y el traumatismo abierto es evidente la presencia de una herida. Muy bien. Hablemos de los traumatismos cerrados. Y como habíamos indicado que los traumatismos cerrados se denominan contusiones. Pero las contusiones, para que podamos verlo, no solamente se refiere al golpe, como van a poder ver más adelante, sino es un tipo de lesión. ¿Qué es una contusión? Una contusión es el aplastamiento y rotura de vasos sanguíneos de un músculo, generalmente a un nivel superficial, que obviamente debe estar cercano a la piel. La causa es siempre un golpe violento. La gravedad depende en su mayor parte de donde se ha recibido el golpe, ¿no? O sea, no es lo mismo recibir un golpe en el muslo y recibir, por ejemplo, un golpe a nivel de la región ocular. Entonces depende de la región y obviamente de la fuerza con la cual se ha impactado, incluso el mecanismo o el instrumento con el cual se ha contundido esa zona. No hay que confundir a la contusión con el hematoma. El hematoma es la acumulación de sangre, ¿ya? En cambio, la contusión simplemente es el mecanismo por el cual se ha producido el daño a nivel de las partes blandas. ¿Cómo se presenta una contusión? Se nota que existe una tensión en el músculo
y en la piel. Y el dolor suele ser intenso. A veces se produce hematomas a causa de una contusión, pero no siempre, ¿no? Estos hematomas van a depender de la profundidad de la contusión, donde se encuentran vasos sanguíneos, los cuales pueden romperse y producir una extravasación de sangre, eso, o sea, una hemorragia a ese nivel. Entonces, la contusión no es lo mismo que un hematoma. Más adelante vamos a definir qué es un hematoma. Bueno, la contusión tiene varios mecanismos de producción, ¿no? Las contusiones pueden ser por aplastamiento, pueden ser por percusión, o sea, el golpe, básicamente, el choque, pueden ser por frotamiento e incluso puede haber por tracción o arrancamiento. Fíjense, los mecanismos a veces de contusión no solamente es el golpe, como pensábamos en su mayoría, puede ser simplemente un aplastamiento, eso se llama contusión también, frotamiento e incluso el arrancamiento. Y estas contusiones pueden producir por diferentes agentes contundentes, ¿no? Los golpes, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, los guantes de box, o sea, el choque por guantes de box o simplemente por la mano, es un instrumento de contusión, ¿no? Lo mismo, eh, órganos naturales, o sea, como las manos, los pies, los dientes, las uñas, pueden también considerarse como instrumentos contundentes. O sea, cuando uno da un puñetazo o una patada, ¿no? Un cabezazo a otra persona, o sea, otras partes del cuerpo se constituyen como instrumentos contundentes. Y obviamente eh, lo que más daño produce a veces son otro tipo de instrumentos que pueden usarse para hacer contusiones, como martillos, las culatas que utilizan los policías, por ejemplo, ¿no? O en una pelea de algunas personas se usan, por ejemplo, bats de béisbol, fierros, martillos, ¿no? Palos, incluso piedras. O sea, pueden ser otros objetos que pueden producir también contusión. Las contusiones pueden clasificarse en contusiones simples y contusiones complejas. Dentro de las contusiones simples podemos mencionar a las escoriaciones, a las contusiones con derrame, a la contusión profunda sin herida cutánea y las contusiones con herida. Dentro de las contusiones complejas tenemos a los arrancamientos, los aplastamientos, las mordeduras, las caídas y la precipitación, ¿no? Y justamente acá tenemos varios ejemplos, varias imágenes de todos estos tipos de lesiones, de contusiones, perdón, simples y complejas, ¿no? Las escoriaciones es lo que llamamos comúnmente la rasmilladura, ¿no? Las contusiones con derrame es el famoso chinchón que tenemos, que puede ser generalmente la acumulación de líquido o de sangre por debajo de la piel, ¿sí? Las contusiones profundas sin herida cutánea, o sea, que a veces estos golpes o producen lesiones a profundidad, pero no se ha producido una herida. Y la contusión que puede ser producida una herida, ¿no? Como pueden ver aquí donde estoy remarcando. El golpe, además de producir ese edema, ha producido también una herida. En cuanto a las condiciones complejas, puede haber arrancamiento, ¿no? Como pueden ver acá en la imagen que estoy marcando en el pie, se ha llegado a arrancar las partes blandas y se ha llegado a exponer la parte ósea, ¿no? Aplastamiento es lo que sucede, por ejemplo, cuando a uno le pasa, por ejemplo, una rueda de un coche, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces no se ve nada en la superficie, pero el daño es interno, a profundidad. La mordedura de un perro es considerada una contusión compleja, no por la magnitud de la lesión, sino porque la mordedura del perro puede tener o conllevar un grado de infección. Por eso se la considera como una contusión compleja. Cualquier
con lesión o contusión producida después de una caída se considera compleja. Obviamente, ¿por qué? Porque una caída, y obviamente dependiendo de la distancia, puede producir muchos daños, tanto externos como internos. Y la precipitación, ¿no? La precipitación que es similar a la caída. En la precipitación, perdón, es el famoso embarrancamiento, o sea, donde podemos golpear diferentes partes del cuerpo con diferentes partes del suelo, del piso, de la pared. ¿Cuál es la etiología o la causa, para que ustedes me entiendan, de las contusiones? Obviamente las causas pueden ser múltiples. Y como dice aquí en el enunciado, los factores etiológicos dependientes del agente vulnerable son su composición relativamente blanda. O sea, no es lo mismo golpear con un guante de box o con directamente la mano. Depende también de la energía cinética escasa o aumentada, ¿no? Si uno se prepara para dar un golpe, pues le va a poner mucha energía, pero a veces uno puede dar sin querer un puñetazo o un golpe y pues la energía no va a ser tan intensa, ¿no? También depende de su conformación Roma, tanto en forma individual como en conjunta. No es lo mismo golpear eh, con, un objeto romo, vamos a poner el ejemplo de un bat de béisbol, o, o golpear, por ejemplo, con una parte afilada. O sea, bien, la parte afilada con seguridad probablemente va a poner, además de dar el golpe, va a producir una herida, ¿no? Entonces, todos esos aspectos debemos tomar en cuenta en cuanto al agente etiológico que ha producido la contusión. En cuanto a los organismos que reciben el golpe, debemos hablar de otros factores como ser la elasticidad, la resistencia y el número de capas de tejidos agredidos. Entonces, esos son los factores. Mientras más elástico sea y mientras más resistente sea el tejido, entonces va a soportar mejor las contusiones. Y obviamente, si tiene más capas, también va a ser más resistente o soportar más la contusión. La elasticidad de la piel, de lo que se deja desplazar sin romperse y de la variedad de lesiones que debajo de esta piel en apariencia están indemnes, pueden ocultarse y algunas de ellas pueden ser graves, ¿no? Lo que dice este enunciado es que a veces, ya que la piel es tan elástica, puede soportar fácilmente energías de contundentes grandes por la elasticidad que tiene la piel. Sin embargo, los de tejidos más profundos, como la saponerosis y los músculos, no tienen esa elasticidad que tiene la piel. Y obviamente estos tejidos pueden romperse, pueden lesionarse con la misma energía que no ha producido nada en la piel, por lo cual a veces nosotros dejamos pasar desapercibido lesiones profundas. ¿Por qué? Porque solo estamos viendo la piel sanita, sin embargo, por dentro está lesionados los tejidos. En cuanto a la anatomía patológica en las contusiones, a veces se pueden ver algunos signos, ¿no? Por ejemplo, puede haber destrucción de la textura, ¿no? De los tejidos, o sea, cuando las lesiones son evidentes, las escoriaciones, arrancamientos. Y en otros puede haber lesiones vasculares por la ruptura capilar o de vasos más grandes, vasos sanguíneos, ya sean venas o arterias. Se rompen y obviamente al romperse dejan escapar sangre. Y cuando escapan sangre, esta sangre se puede difundir entre los tejidos o puede acumularse en una parte. Cuando se difunde dentro de todos los tejidos se llama equimosis. Sin embargo, cuando se acumula en una parte o entre los tejidos, se llama hematoma, ¿no? Y todo esto es por lesión de los vasos sanguíneos. Ya vuelvo a repetir, pueden ser capilares, pueden ser arterias o venas. Seguimos con la contusión. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando tenemos un paciente con una contusión? Lo que normalmente se hace es aplicar frío local, ¿no? Podemos colocar una bolsa de hielo. Obviamente se recomienda no colocar directamente el hielo.
A veces hay que colocar un pañuelo o una compresa, algo entre el hielo y la piel, porque el contacto directo de la piel nos puede producir quemadura. Habíamos hablado dentro de la teología de las quemaduras que puede haber quemadura por frío. Ya, el frío, el hielo, contacto directo puede producir isquemia de los tejidos que están en contacto con el hielo, por lo cual no es aconsejable colocar el hielo directamente. ¿Para qué se coloca el hielo? Para disminuir la circulación sanguínea y de alguna forma disminuir el proceso inflamatorio. Por eso es que la aplicación de hielo se debe hacer en forma inmediata después de haber tenido la contusión. Pero si nosotros ya hemos visto que esa zona se ha hinchado, ya está con equimosis o hematoma, más bien la aplicación del hielo o del frío local va a ser, eh, en vez de beneficiosa, va a ser eh, perjudicial porque puede producir justamente con la acción del efecto del frío, puede producir una vasoconstricción y disminuir la irrigación de esa zona y complicar más la lesión. Por lo cual, tenemos que tener ese concepto importante de la aplicación del frío local. Se coloca siempre al principio y no después cuando ya ha pasado unos minutos u horas de la contusión. Se aconseja no frotar y no masajear los lugares que han estado contundidos, lo cual es, a veces es inevitable, como un reflejo que nosotros tenemos cuando nos golpeamos algo. ¿Qué es lo que primero hacemos? Frotarnos ese lugar, tratando de disminuir esa sensación dolorosa. Y es más, y cuando estamos nosotros auxiliando a alguna persona, lo que hacemos es frotarle, ¿no? Se cae un sobrino, un hijo de nosotros, y esa zona donde ha golpeado, entonces, ¿qué hacemos? Frotamos. Lo cual no es aconsejable porque no sabemos qué tipo de lesiones puede haber a la profundidad. Y ese frotamiento o ese masaje que estamos haciendo, más bien en vez de coadyuvar con la complicación, más bien va a producir mayor daño, por lo cual no se debe hacer ese frotamiento en los lugares contundidos, ¿no? Y obviamente, ¿cómo evitar la contusión? Pues es difícil, uno nunca sabe cuándo se va a golpear. Sin embargo, debemos siempre recomendar a todos que sean precavidos, ¿no? No sean personas que estén descuidadas. Por ejemplo, ¿cómo podemos prevenir una caída, un choque de un auto, un atropellamiento? ¿No? Estando atentos al caminar a la calle, ¿no? No ver nuestro celular, porque nos podemos chocar con un poste, nos podemos tropezar con un hueco, nos podemos caer, ¿no? Entonces, esa es la forma de evitar, siempre estar atentos, vigiles a cualquier situación. Entonces, es una forma de evitar la producción de las contusiones. Bueno, dentro de las contusiones, como habíamos indicado, pueden producirse ruptura de vasos sanguíneos. Y por la ruptura de los vasos sanguíneos puede producirse lo que se denomina la equimosis. ¿Qué es la equimosis? La equimosis es la extravasación de sangre en el interior de los tejidos. El color de la equimosis tiene un gran valor diagnóstico, pronóstico y médico legal, tanto más intenso el color cuanto sea la cantidad de sangre. Bien, entonces la equimosis, rescatamos de este enunciado que es simplemente la extravasación de sangre en los tejidos, obviamente por la ruptura de una vena o una arteria, ¿no? Entonces, mientras más sangre se derrame, más oscura va a ser la equimosis, ¿no? Y tiene una importancia médico-legal y pronóstica, porque dependiendo del color y de la evolución de la equimosis, pues nos vamos a poder dar cuenta de qué eh, antigüedad es esa equimosis, y eso a veces es muy importante en el aspecto médico-legal, ¿no? Y dicen, por ejemplo, puede venir una mujer a reclamar y decir que su esposo le ha pegado, ¿no? Y obviamente va a tener lesiones equimóticas. Sin embargo, puede decir que le ha pegado
en ese momento. Sin embargo, las lesiones pueden haber tenido, dependiendo del color que presenta la equimosis, cierta antigüedad, lo cual tiene que conocer el perito, en este caso, el médico forense, para poder determinar incluso la antigüedad de esta equimosis. Normalmente las equimosis no se curan, desaparecen espontáneamente, o sea, se van a ir perdiendo poco a poco. Tal vez para agilizar un poco más la reabsorción de todos los componentes de la sangre que se han extravasado, podríamos usar algunas sustancias heparinoides como el trombopop, por ejemplo, que lo que hace es de alguna forma promover eh, la disolución de aquellos componentes sanguíneos que se han coagulado, digamos, ¿no? O evitar que se formen coágulos porque estamos usando sustancias heparinoides locales, de uso local. Y obviamente el uso de antiinflamatorios, que los antiinflamatorios, como su nombre dice, van a revertir el proceso inflamatorio y por ende el dolor. Las equimosis pueden ser de origen primario o secundario. Cuando se llama una equimosis primaria, se llama también moritón y consiste en la efracción muy pequeña de vasos y la extravasación de sangre en los tejidos sin llegar a formar una colección, o sea, por su volumen insuficiente, o porque la cohesión de los tejidos se lo impide, se manifiesta como una mancha sin edema, sin edema, nada en la microscopía, casi siempre ha sido originada por el poco traumático de la contusión. En este caso podemos poner de ejemplo la equimosis palpebral. ¿No? En resumen, ¿qué es una equimosis primaria? Es la mancha, es la extravasación de sangre en el lugar donde te han contundido, ¿no? O sea, te han dado un puñete en el párpado del ojo, en ese lugar se va a producir la equimosis. Esa es una equimosis primaria. O si te han dado una patada en la canilla por jugar fútbol y en ese lado, justo en el lugar donde te han pateado, se ha producido esa mancha equimótica, esa es una equimosis primaria. ¿Ya? Eh, un minutito, por favor, de contestar una llamada, ¿ya? ¿Aló? Estoy pasando clases, por favor, te doy una llamadita de unos 20 minutos, por favor. Ya, ya, ok, chao, chao. Entonces, esa es la equimosis primaria. Sin embargo, puede haber equimosis secundarias, que son consecuencias de traumatismos en otros lugares. Sin embargo, por el declive y la acumulación de la sangre pueden desplazarse hacia otras regiones, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo? Vamos a poner el mismo ejemplo del golpe en el ojo. Inicialmente se ha producido una equimosis primaria, pero a la semana hemos visto que esa mancha ha ido desapareciendo poco a poco en el ojo. Sin embargo, ha ido bajando hacia el cachete del mismo lado y en la parte del mentón se ha ido acumulando em, esa equimosis y se amorata, se vuelve más amoratada la región del mentón. Entonces, esa equimosis que se ha producido en el mentón, pero en ningún momento has recibido un golpe en ese mentón, esa es una equimosis secundaria. Otro ejemplo de una equimosis secundaria. Uno puede caerse y golpear la cabeza, por ejemplo, ¿no? La cabeza puede golpear y por el golpe de la cabeza puede haberse fracturado los huesos de la base del cráneo. Obviamente no podemos ver nosotros los huesos de la base del cráneo porque están a profundidad. Sin embargo, ese hematoma, ese sangrado, se va a hacer evidente por la acumulación de la sangre en los párpados, ¿no? El famoso signo de ojos de mapache. En realidad, los ojos no se han contundido, no ha pasado nada en los ojos. Y esa equimosis no es por el golpe en los ojos, sino por la fractura de los huesos de la base del cráneo. Entonces, esa sería una equimosis
secundaria. No es en el lugar que se está viendo, sino es en otro lugar. Esta diapositiva nos sirve para un poco ver la evolución de las equimosis, ¿no? La evolución de las equimosis, cuando se ha producido en forma inmediata a las pocas horas de haberse producido, el color de la equimosis es rojo oscuro, ¿no? A los 2 o 3 días, ese color rojo oscuro se va volviendo un color más negro, o sea, casi negro, ¿no? Amoratado, entre los 2 o 3 días. Entre los 3 a 6 días, esa coloración negruzca se va convirtiendo en un color más azul, ¿no? Azulado. Entre los 7 a 12 días, ya va aclarándose un poco y se convierte en color verde. Entre los 12 a 17 días, esa coloración se va convirtiendo un poco amarilla y finalmente desaparece entre los 18 a 25 días. ¿Ya? ¿Qué encontramos nosotros a la microscopía? La, la presencia en esos lugares de hemosiderina y de hematoidina. Son esas las sustancias que se van absorbiendo poco a poco en el transcurso de 18 a 25 días después de que se ha producido la lesión. Podemos tener diferentes tipos de equimosis. En la literatura se describen diferentes tipos de equimosis. Podemos mencionar la equimosis cardinal, que es simplemente la infiltración sanguínea subcutánea en forma laminar. O sea que no hay una acumulación de sangre, sino es una infiltración. Está en medio de los tejidos. Tenemos el hematoma. En el hematoma, a diferencia de la equimosis, se produce una colección, o sea, una acumulación de sangre. Podríamos decir que en una especie de bolsa que se puede producir en el tejido subcutáneo o entre los tejidos, entre la grasa y la piel, por ejemplo, o entre la grasa y la aponeurosis, o entre la aponeurosis y el músculo, por ejemplo. ¿No? Se hace una especie de acumulación o una bolsa. Y también podemos tener otra clasificación que es una bolsa sanguínea, así se llama, un hematoma más grande, prominente sobre la piel, con un reborde duro y centro blando. No olvidemos que todas estas lesiones tienen una importancia médico-legal, ¿no? Más que todo, la cronología, los colores que tiene y el tiempo que ha pasado. Bien, entonces ya hablando ya del hematoma, que es la acumulación de sangre, que no es lo mismo que la equimosis, vamos a indicar que el hematoma es la acumulación de sangre en alguna parte del tejido. Recibe este nombre por acumulación de sangre líquida, o en algunos casos, esta sangre puede estar coagulada. ¿De dónde viene esta sangre? Proviene de un vaso sanguíneo que se ha roto, que puede ser un capilar, puede ser una vena, puede ser una arteria, puede ser un vaso grande o un vaso pequeño. Un hematoma muscular ocurre cuando parte del cuerpo es golpeada directamente por un objeto, lesionando las fibras subyacentes del músculo y el tejido conectivo, sin romper la piel. Un hematoma muscular puede causar dolor, hinchazón y un rango de movimiento limitado si es que está cerca de una articulación. Un hematoma muscular puede tardar días o meses para sanar, dependiendo del grado de la lesión. Entonces, fíjense, estamos describiendo un hematoma, pero a nivel del músculo. Puede haber dentro del músculo, puede haber fuera del músculo, puede haber debajo de la piel, puede haber debajo del tejido muscular. En cualquier parte se puede acumular sangre o coágulos y eso es lo que se denomina hematoma. Fíjense acá en la imagen, tenemos un hematoma muy superficial, casi por debajo de la piel. Sin embargo, puede haber hematomas mucho más profundos. Todos, recuerden muy bien, es por la
lesión de vasos sanguíneos. ¿Qué sucede en la anatomía patológica? Em, vamos a encontrar vasos sanguíneos que están rotos y obviamente por la fuerza que se ha producido esta ruptura de vasos sanguíneos, seguramente que vamos a encontrar lesiones también de los tejidos en los cuales están contenidos estos vasos sanguíneos. Si es a nivel del músculo, de la grasa, pues también vamos a encontrar lesiones a este nivel. Cuando el hematoma es reciente, se palpa una tumefacción fluctuante y puede intentarse la evacuación por punción. En caso de coagulación, se palpa una tumefacción no fluctuante, ¿no? Entonces, cuando está fresco, obviamente es una sangre que no está coagulada y se nota una tumoración que fluctúa, o sea que es blanda. Eso significa fluctuante. En cambio, cuando esta sangre ya se ha coagulado y esta tumoración ya es más dura, ¿no? Cuando es nueva, es reciente el hematoma, nosotros podemos intentar drenar ese hematoma a través de una punción. Pero si ya hemos visto que es una tumoración dura y ya está coagulada la sangre, entonces con una punción no vamos a poder hacerla. Estos hematomas generalmente tienen un tratamiento médico inicialmente, o sea, sin cirugía, esperando que se reabsorba, ¿no? Este coágulo, esta sangre se va a convertir en coágulo. Posteriormente el coágulo va a ir disolviéndose y va a ir liberando una secreción serosa, ¿no? Y se va a empezar a trabecular. ¿Qué significa trabecular? Van a formarse láminas, fibras de fibrina en esa cavidad. Eso significa trabecularse. Y obviamente esas trabéculas a veces mantienen todavía las colecciones en diferentes lugares, o sea, se encapsula ahí. Por lo cual, posteriormente, si es que no se ha llegado a reabsorber, se debe hacer el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué se debe hacer el tratamiento quirúrgico? Porque estos hematomas o la colección dentro del organismo puede producirse o infectarse fácilmente. Entonces, ¿para qué vamos a hacer, pasar el riesgo de que esta lesión se infecte? Em, lo mejor es sacarlo, retirarlo en forma quirúrgica, para lo cual hacemos una incisión y obviamente drenamos la sangre o los coágulos que estén formados ahí adentro. Tenemos también otra lesión, aparte de la quimosis, del hematoma, tenemos el derrame seroso, que es, el mecanismo es muy parecido a la producción del hematoma, pero en este caso no hay un vaso sanguíneo que se haya roto. Puede haber una pequeña lesión de los capilares, digamos. ¿Por qué se produce este derrame seroso? Pero más antes, ¿qué es el derrame seroso? Es una colección de un líquido amarillento, tal vez un poco hemático, hematoseroso, digamos, ¿no? Que no es sangre, obviamente. ¿Y por qué se produce? Por la efracción de los tejidos, o sea, por el roce de los tejidos, ¿sí? En los cuales muchas veces no hay una lesión de los vasos sanguíneos, pero ese roce, esa efracción, ha producido la liberación de líquido desde los vasos sanguíneos. O sea, se produce un edema. Pero este edema no está entre los tejidos, sino se llega a coleccionar, llega a ser un bolsón, ¿no? Y eso es el derrame seroso. La fisiopatología del derrame seroso no está muy bien conocida, pero como le había indicado, es una acción tangencial de la gente que puede haber producido. Especialmente donde se produce estos derrames serosos, en aquellos lugares donde la piel tiene cierta movilidad con las estructuras que están por debajo de la piel, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos este tipo de piel? En la espalda, por ejemplo. A ver, ustedes háganse un masajito en la espalda y se van a dar cuenta que la piel de esa zona está resbalando entre eh, el tejido que está por debajo, que es aponeurosis o grasa. Lo mismo sucede en la cara externa del muslo, por ejemplo. Entonces, en estos lugares, por el roce, por la efracción, por la acción tangencial, se puede producir una acumulación de ese líquido seroso, ¿no?
Estas colecciones serosas se pueden drenar, se pueden puncionar o se pueden reabsorber espontáneamente. Cuando vemos que nosotros no se reabsorbe este líquido, obviamente debemos drenarlo, que puede ser por punción o por un drenaje a través de una incisión que hacemos. Generalmente este líquido que se acumula es un líquido que no coagula, es no coagulable. Y finalmente, otro tipo de lesiones que podemos ver a causa de la contusión es la trituración de partes blandas. Entonces, como decía anteriormente, la, la piel puede estar sana, sin embargo, por debajo de la piel puede haber lesiones de músculos, de grasa, de aponeurosis e incluso de huesos, ¿no? Lo cual a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a terminar acá, muchachos, y continuaríamos la siguiente clase con el síndrome de onda expansiva, ¿ya? Y les voy a pasar este video al grupo que tenemos en Telegram. Vamos a dejar de compartir. Quiero, antes de finalizar, ya no tengo mucho tiempo, no vamos a pasar clase mañana de prácticas porque tengo varias actividades. Yo les voy a estar comunicando al grupo 11 y 12 cuándo vamos a pasar. ¿Ya? Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, doctor. Hasta luego.